Cambiamos de tema, ahora vamos a abrir una ventana al mundo. En este caso por un tema que nos viene preocupando bastante y tiene que ver con la situación en Afganistán, donde el grupo talibán tomó el poder de Kabul, de la capital, frente a la retirada de las tropas de los Estados Unidos. Muy pocas horas después, el grupo talibán se hizo cargo del poder y esto generó muchísima preocupación, sobre todo por la seguridad de muchas personas, de algunas minorías sexuales, bueno, de las mujeres, obviamente, por la fuerte doctrina, esta mirada tan fundamentalista del Islam que tiene este grupo. Y la desesperación, que esas imágenes tremendas que vimos de gente colgándose literalmente de un avión y perdiendo la vida después, ¿no? Una vez que el avión levanta vuelo, cayendo al vacío, tratando desesperadamente de salir de los Estados Unidos. Acá vemos al grupo que tomó el poder en uno de los gimnasios, ¿no? También se han difundido otras imágenes donde se los ve en un parque de diversiones. Muy difícil de entender este contexto, por eso estamos en comunicación con Gabriel Ventasgal, que es analista político, para tratar de entender un poco qué es esto que estamos viendo, porque por un lado este grupo disfrutando de un parque de diversiones, mientras otra gente trata de escapar despavorida de Afganistán y el temor de también parte de la comunidad internacional respecto de la seguridad de aquellas personas, incluso hay argentinos todavía que están allí en Afganistán tratando de salir y que se teme por la seguridad de los extranjeros y de muchos afganos también que durante todos estos años, durante 20 años, estuvieron acompañando a las tropas de los Estados Unidos que estaban allí en Afganistán. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas mañanas para ti. ¿Qué tal? Gabriel, ¿cómo se puede resumir de alguna manera esta situación y este contraste, estas cosas tan extrañas que estamos viendo de estos grupos en un parque de diversiones, en un gimnasio, casi divirtiéndose, y por otro lado el pavor que lleva a gente a treparse de un avión que está despegando y morir en el intento? Mira, para que nosotros en Occidente podamos interpretar de alguna manera, hay que entender varios conceptos básicos del radicalismo islámico. Uno es que, según la historia del Islam, Mahoma nos curó de una enfermedad que es la ignorancia. Se dice en árabe jahiliya. La jahiliya es la ignorancia. Ahora, él nos curó de esa jahiliya, pero Occidente, en la modernidad, nos volvió a contaminar. ¿Y qué significa la jahiliya en la modernidad? Por ejemplo, que mujeres se vistan como occidentales, o la televisión donde hay presentadoras mujeres, o toda la cultura occidental, el cine, los gimnasios y los parques de diversiones. Eso es cultura occidental, y eso es ajeno al Islam. Nosotros, como fundamentalistas, queremos volver a la época del siglo VII, queremos borrar todos esos resabios de cultura occidental. Entonces, cuando te muestran estas imágenes, no te muestran porque sí. Lo que te están mostrando es, fíjense, nosotros los talibanes volvimos al poder y no vamos a volver a implementar esa cultura que nos caracterizó en nuestra primera cadencia, desde el 97 hasta que los americanos nos sacaron del poder. Nosotros ahora somos mucho más progres, somos mucho más abiertos y hacemos cosas que a los occidentales les gusta. Esto que estás mostrando ahora en televisión es simplemente fake news. Significa, están mostrando que ellos se adaptan a Occidente para que Occidente no tenga miedo, porque lo que temen es que los volteen con una intervención militar de Occidente. Ah, La perfecto. gente local... ¿Y es real gente local, esto? ¿Es creíble esta apertura, entre comillas? es creíble las primeras semanas de su gobierno hasta que empiece la prensa a tratar otro tema que esté mirando otro mundo. O sea, cuando la prensa empiece a ocuparse, Dios no quiera, de un terremoto en otro país, Sí. entonces todo el mundo va a mirar para ahí y los talibanes van a volver a implementar lo que quieren implementar y lo que ya anunciaron que van a implementar, que es, por ejemplo, un montón de medidas en contra de las mujeres, en contra de todos los que colaboraron con Estados Unidos y sus aliados. O sea, las primeras semanas lo que ellos necesitan es asentarse en el poder.
Ahora, la gente local entiende que eso es mentira. Entonces huye. Y huyen esencialmente por dos razones. Una, porque no quieren volver a vivir lo que soportaron en la vez pasada. Y lo segundo, porque el talibán anunció que va a tomar medidas contra todos los que colaboraron con el invasor extranjero. Claro. Significa que si fuiste un traductor del ejército norteamericano y trabajaste de eso, entonces se van a vengar de ti y de tu familia. Por eso yo creo que los argentinos que están varados en este momento en Afganistán, durante unos días van a poder salir porque no creo que se quieran meter con Occidente ahora. Claro, ahora donde están todas las miradas puestas allí. Recién veíamos una colega nuestra, ¿no? Una periodista, una mujer, y se viralizaron estas imágenes del cambio ayer, con un atuendo muy occidental, con la cabeza descubierta, y hoy ya un cambio muy radical en su vestimenta, que no es todo lo radical que se espera que sea de acá, como vos decís, a un tiempo, ¿no? Donde se vean obligadas a directamente desaparecer de los medios de comunicación, quedar reducidas a vivir en sus casas y con el cuerpo totalmente cubierto, solamente los ojos al descubierto. Bueno, dos cosas. Lo primero, creo que fue ella o una colega de ella que estaba en una manifestación donde ella dijo, o alguien de la cadena dijo, están gritando muerte a Estados Unidos. Pero me parecen simpáticos. Era una cosa completamente surrealista que era, no se está entendiendo qué es el talibán. Es la versión más radicalizada del Islam wahabista. Realmente son personas que pueden llegar a ser muy graves en su conducta. Ahora, la conducta radical enseguida se manifiesta en las mujeres, es lo primero. Ajá. Entonces, la periodista está relativamente vestida de forma moderada porque lo que se exige en el radicalismo islámico es que a la mujer solamente se le pueda ver los ojos y las palmas de las manos. Significa que la vestimenta ideal es el burka, que es la cobertura completa donde solamente se ven los ojos. Y eso fue lo que implementó el talibán en la vez pasada. Pero implementó otras cosas, te digo dos nomás para no volver loca a la audiencia. Claro. La primera, si te acusaban de serle infiel a tu marido, te ponen en un pozo, te cubren hasta la cintura, te atan las manos y te arrojan piedras hasta matarte, siendo que la primera piedra te la tiene que lanzar tu propio padre, por ejemplo. O, si vos vivís en un edificio, te piden que pintes los vidrios de alguna forma oscura para que desde afuera no se pueda ver el rostro de una mujer. Esas son las reglas básicas hacia las mujeres que han impuesto los talibanes y que imponen radicales islámicos en distinto grado según el país. Eso es lo que nos espera si el talibán vuelve a hacer lo que hizo la vez pasada. Ajá. Y yo creo que lo va a empezar a hacer después de un tiempo. ¿Y qué grado de aceptación tiene el talibán dentro de Afganistán? O sea, más allá, tiene el poder de tener las armas y esa violencia y esa locura desmedida, pero en el común de la gente. Muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que como Afganistán es un país fracasado, que no funciona como Estado, aparecen grupos alternativos que le ofrecen un montón de servicios a la población y de esa forma pasan a ser legítimos. Por ejemplo, si yo no recibo nada del Estado, pero levanto un comedor escolar y levanto una asistencia social, me voy ganando legitimidad. En este caso, tampoco los servicios que dan ellos son demasiado grandes, pero tienen algo que el resto no tiene, y es mucha convicción y armas, y el apoyo de algunos servicios secretos, como por ejemplo el de Pakistán, que hizo que ellos estén en el poder ahora. O sea, hay algunos países que en general no se nombran, que son realmente problemáticos a la hora de apoyar el radicalismo islámico. Uno es Pakistán, especialmente su servicio secreto, pero otro es Qatar, que nosotros vamos a jugar un mundial a Qatar. Cuando Qatar, ¿te acordás cuando recién el talibán estaba hablando, haciendo una conferencia de prensa? La hicieron desde Qatar. ¿Qué hacen en Qatar? Bueno, porque Qatar no solamente publicita en algunos equipos de fútbol de Argentina y del mundo, sino que también financia y apoya ideológicamente a muchos grupos radicales islámicos. Claro, yo pensaba hoy, pensaba un poco en lo que ha pasado con
bandas o cárteles narcotraficantes, ¿no? Que tienen un apoyo en la sociedad porque de pronto le construyen el hospital, la escuela y le dan un montón de servicios que el Estado no construye, ¿no? Ni brinda, y así ganan la aceptación, más allá de ser grupos absolutamente radicalizados y nocivos para la sociedad. ¿Por qué pensás que tienen el apoyo de China? Que eso también es como para mirar con atención, porque China es un monstruo, ¿no? En cuanto a las dimensiones, ¿no? Y al poderío que tienen, y hoy salieron a apoyar a la nueva autoridad dentro de Afganistán. Es que justamente yo creo que ¿te acordás que nosotros somos una generación parecida? Nosotros nos criamos con el problema Rusia-Estados Unidos, Sí, la competencia. Más aún, ¿vos te acordás de Rambo 3? sí, Cuando Rambo va a pelear con un grupo de pobres campesinos que luchan contra los malos malísimos que son los rusos. sí, Y bueno, Rambo en esa película, en Rambo 3, está apoyando a estos granjeros que no son otros que el Talibán. O sea, imagínate la tontera de Estados Unidos en los años 80 que pensaba que eran unos pobres granjeros que lo único que querían era luchar contra los invasores rusos. Ahora, Estados Unidos en esa época apoyó al Talibán y por eso se suele decir que apoyó a Bin a Bin Laden, Laden, que claro. fue al principio cuando pretendían parar a Rusia a través de un apoyo a una alternativa, pero de verdad no es que Estados Unidos creó Al-Qaeda, porque Al-Qaeda ya se creó desde mucho antes y la filosofía yihadista tiene su quiebre en la Primera Guerra Mundial, no con Estados Unidos. Ahora, la política de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, es nuestro principal problema hoy en el mundo es China. Nosotros tenemos que detener la expansión china y lo que China está haciendo en un montón de lugares del mundo. Por lo tanto, cuando se retire Estados Unidos, los chinos entran y dicen, a ver, ¿qué necesitan reconstruir de tu país? ¿Qué apoyo necesitas? O sea, en los espacios que desocupa uno intenta ser ocupados por otros. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy presente la agresividad rusa y tenemos menos presente la agresividad china. Claro. Hay también grupos radicalizados islámicos dentro de China, tengo entendido, ¿no? Y quizás esa es una idea como de frenarlos ahí y que no ingresen con mayor, digamos, en este vínculo de buenas relaciones, en definitiva, están tratando de controlar un avance desmedido de estos grupos dentro de China que están limítrofes. Sí, hay un punto en eso, pero ten en cuenta que China no tiene ningún problema en tratar con grupos radicales islámicos. Claro. La prensa ahí no te va a filmar cómo los tratan a los grupos radicales islámicos. Y el gobierno chino no tiene ningún tipo de prurito de qué dirán Claro. sobre qué dirán sobre nosotros si los azotamos un poquito. No hay ningún problema con eso. O sea que es un poco... ahora ten en cuenta lo que Claro. dijiste está muy bien. Dijiste está muy bien. Fíjate que el caso de Hezbollah en el Líbano o Hamas en la Franja de Gaza, ellos vienen dando servicio a la población y ganan mucho apoyo en eso. Se llama en árabe hacer dawa, o sea, hacer dawa. Incluso en algunas comunidades de América del Sur, se crean esas comunidades de conversos al Islam a golpe de talonario. O sea, yo traigo dinero del extranjero, te abro un comedor público en algunos lugares y empiezo a captar adeptos. Si no, fíjate qué lógica tiene que en Perú haya comunidades de chiitas que eran cristianos que se convirtieron al Islam. Bueno, ahí ves la influencia de la billetera y la acción social. ¿Y qué posibilidades hay? Digamos, esto también genera un poco de temor, porque Estados Unidos dice, bueno, nosotros ya redujimos la posibilidad de, digamos, nosotros vinimos acá para desarmar las organizaciones terroristas, que era lo que nos provocó los atentados del 11 de septiembre y demás, de las Torres Gemelas. Ahora, esto ya está controlado. ¿No hay posibilidades ahora de que se rearmen estas células terroristas y se generen nuevos focos de terrorismo, de avance del terrorismo sobre Occidente? Sí, totalmente, totalmente. El problema de lo que está diciendo es que Afganistán pase, y ya pasó, a manos del Talibán y que el Talibán permita que sea usada de base
toda su nación para planificar, entrenar a grupos terroristas, y no te extrañe que Al-Qaeda vuelva a sentarse con mucha fuerza más de lo que está en Afganistán, o que incluso ISIS tenga su sección fuerte ahí, o que otros países se transformen en eso. Eso es un problema que es muy grande y muy serio y muy bien notado por tu parte. Y lo segundo es que otros grupos radicales islámicos se envalentonen después de lo que pasó. Porque si vos fueses, por ejemplo, Irán, y estás por firmar un acuerdo nuclear con Estados Unidos, y ves que Estados Unidos se comporta como se comporta, ¿qué vas a pensar vos como líder iraní? ¿Que los Estados Unidos son fuertes y contundentes o que están huyendo? Claro. Y vas a seguramente pensar lo segundo. O sea que el problema que hay en el Medio Oriente es que muchos ven lo que está pasando como, bueno, estos estadounidenses están yéndose lo más rápido posible porque no quieren gastar ni dineros ni soldados en el Medio Oriente. Y lo segundo es hasta qué punto podemos confiar en un amigo potencia que en la primera de cambio se escapa. Tanto es así que el presidente se mandó fugar. ¿Y por qué se fue Estados Unidos y por qué deja abierta esta posibilidad a que resurjan estos grupos radicalizados? ¿Y por qué, perdón, y por qué 23 fracasó durante estos 20 años en rearmar o reestructurar de alguna manera Afganistán en un país con una democracia un poco más estable? A ver, te hago el juego al revés. Digamos que vos pertenecés y sos el presidente de un país millonario. ¿Está bien? Sí. Ahí te veo presidente en el país. ¿Vos te gastarías $1 trillón en Afganistán, en otro país que no es el tuyo? Y lo segundo, ¿vos sacrificarías 23.000 soldados argentinos que murieron en Afganistán para proteger a otro país que está tan lejos? Lo mismo que estás pensando vos ahora es lo que piensa un presidente o el que paga los impuestos en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron para responder al ataque de las Torres Gemelas y para intentar implementar algo más estable, parecido a una democracia en el Medio Oriente. Ahora, para que haya democracia en una sociedad, en la tuya, en la mía o en Afganistán, necesitas que haya clase media. Si no hay clase media, la democracia se cae. Entonces, para que haya clase media necesitas una revolución industrial y necesitas la revolución francesa. La revolución francesa es todo ser humano es inteligente, démosle un voto. Y la revolución industrial es trabajamos y creamos cierta estabilidad. Sin clase media y sin revolución industrial y revolución francesa no hay democracia. En Afganistán no hay nada de eso. Ahora, venir como si fueses un ovni, un marciano, y decirle, vamos a crear algo que ustedes no conocen, que es democracia, que es lo que te expliqué al principio, Yahilía, contaminación occidental, bueno, crea ese rechazo y a ese agregale que Estados Unidos hizo varios errores militares. Algunos dicen intencionados, que mató población civil afgana. Todo eso le creó un anti terrible. Bueno, tarde o temprano se iban a tener que ir. Lo que me asombra a mí es lo rápido que cayeron, porque la estrategia de Estados Unidos fue, voy a entrenar a los soldados locales y me voy. Bueno, entrenaron a los soldados locales y cuando se fueron a las 8 horas cayeron. Es demasiado rápido. Claro. ¿Y qué podemos esperar de ahora en más y cuál debiera ser la postura de la comunidad internacional y de los organismos internacionales respecto de Afganistán y de la región en sí? Porque como recién hablábamos, esto que pasó, ¿no? La caída, entre comillas, de Estados Unidos o la salida apurada de Estados Unidos y el triunfo del Talibán, puede tener consecuencias también en la región, ¿no? De empoderar a estos grupos tan radicalizados. Che, una aclaración importante ahora a las 4 de la mañana de Argentina. Vos enseguida empezaste a hablar, como hablé yo, que era el talibán, ¿está bien? Sí. ¿Viste cuando alguien dice los talibanes? Bueno, Sí. eso es una forma latina de hablar, porque ahora talibán significa estudiante. Entonces, claro, el grupo se llama Talibán. O sea que talibanes es una forma nuestra de hablar. Claro. ¿Está bien? Pero, sí. Pero bárbaro. Es el talibán. Claro, la primera etapa va a ser la etapa donde van a intentar asentarse en el poder y no despertar demasiado ira de Occidente. Entonces, eso explica las imágenes totalmente fabricadas que estamos viendo ahora. Sí, naif.
Entonces, es calmarlo, ¿verdad? Calmar Occidente, no somos tan malos. Esta segunda cadencia nuestra, somos mucho mejores que la anterior, no se preocupe. Bueno, hay un concepto en el radicalismo islámico que es taquía, que significa faltar a la verdad, ocultar la verdad, mentir a un no musulmán para favorecer nuestra posición. Entonces, lo que ustedes están viendo ahora en televisión es taquía, es intentar sobrevivir para nuestro beneficio. Ahora, eso no significa que dentro de un tiempo esto siga así. Ahora, ¿de qué depende? Mucho depende también de tu cadena de televisión y de otras cadenas de televisión que están transmitiendo de ahí. Si los medios de comunicación seguimos vigilando lo que ocurre en Afganistán y cómo empiezan a asesinar mujeres, a asesinar inocentes y demás, entonces vamos a llamar la atención de que lo que hagan con su propia población no va a quedar impune a ojos de la comunidad internacional. Entonces ahí van a poder más o menos mantener cierto control. Pero si lo que ocurre es lo que creo que va a ocurrir, que después de un tiempo vamos a mirar para otro lado, entonces seguramente el talibán va a volver a hacer lo que hizo y lo que planifica hacer, que es imponer la versión más radical de la conducta musulmana. ¿Cuál es la reacción? Vos sabés que este tipo de situaciones muchas veces se habla de, bueno, esto termina generando islamofobia, ¿no? Se termina confundiendo todo. ¿Cuál es la reacción por parte del resto de la comunidad islámica frente a estos grupos tan radicalizados? Es que, mira, acá hay una discusión entre académicos. Algunos te van a decir la forma de la estructura legal del Islam promueve el radicalismo y otros te van a decir de ninguna manera todo es cuestión de interpretación. Yo soy de la escuela, me formé en la escuela segunda, que dice que todo es cuestión de interpretación, porque tomemos por ejemplo el caso cristiano. ¿Acaso una persona católica hoy piensa igual hoy que en la época de las cruzadas, cuando en nombre de la cruz se mataron a inocentes? De ninguna manera. La religión evolucionó y se interpretó. Toma el caso de Nostratate, un concilio ecuménico que en el año 65 emite un documento sensacional que acerca las posturas de todas las religiones. Evidentemente el cristianismo y el catolicismo esencialmente evolucionaron muchísimo. Entonces las religiones cambian, se modernizan, algunas de ellas más rápidas y más. Ahora, cuando vos tenés una persona musulmana que vive en Argentina, seguramente debe estar pensando, pero el talibán a mí no me representa. Claro, entonces hablemos de números. La gran mayoría del Islam, hablamos de entre el 10 y el 20% que no lo son. O sea que el 80 al 90% del mundo musulmán no es radical. No piensa con los conceptos que yo te expliqué hoy, sino que piensa diferente. Piensa que el cristiano y el judío es una persona con la cual se puede convivir y otro tema. Ahora, de ese 10% que quizás piensa de forma radical, un porcentaje hace atentados terroristas. O sea, la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría no es radical ni se acerca a lo que estamos viendo en Afganistán. Pero en el Medio Oriente hay muchos loquitos sueltos. Y estoy hablando de el Talibán, hablo de ISIS, hablo de Al-Qaeda, hablo de Hamas en la Franja de Gaza, hablo de Hezbollah en el sur del Líbano, y hay países que apoyan ese tipo de movimientos. Te nombro dos que nos caen bien en Occidente, pero que son países especialmente problemáticos: Turquía y Qatar. Dos países que fomentan el radicalismo islámico. Y a Qatar nosotros le dimos, la comunidad internacional, la posibilidad de organizar un mundial. Nosotros no hablamos de cómo murieron ya 5.000, 6.000 trabajadores extranjeros deshidratados y cayéndose de los estadios de fútbol que están construyendo. Porque de alguna manera le hacemos la pelota, como se dice en España. O sea, hablamos bien de un país como Qatar e incluso más permitimos que juegue la Copa América en una época determinada. Estamos hablando de un país problemático en serio. Entonces, lamentablemente, el musulmán moderado, que es la mayoría del Islam, ve todo eso y dice, por un lado, a mí estos no me representan, pero por el otro se puede plantear lo siguiente: ¿por qué Occidente se acuesta de forma cotidiana con países que son radicales? ¿No se dan cuenta que están fomentando esos mismos que nos desprestigian a nosotros? Claro, sí, una doble vara según me convenga o no me convenga, por otros intereses, en este caso el fútbol, viste que parece que el fútbol, no, la pelota no se mancha, ¿no? Entonces, ahí vale todo. Esperá, estás hablando con alguien que es fanático del Barça. Yo me reúno con las autoridades del Barça y les digo, ¿ustedes están locos? ¿Están manchando mi camiseta de fútbol con
Claro. con esta publicidad. ¿Ustedes entienden quiénes son los que están diciendo esto? Entonces les muestro una película de un líder radical islámico, se llama Yusuf al-Qaradawi, que dice que hay que conquistar a Occidente, hay que hacerlo a través de la fuerza física o de la dawa, o sea, la acción social. ¿Te acuerdas que te lo expliqué al principio? O sea, Exactamente. comprar corazones. Bueno, eso es un problema. Que mi equipo de fútbol, que el Barça, publicite ese país. Después, gracias a Piqué, lograron una publicidad mucho mejor de japoneses. Pero realmente tuvimos una época muy problemática. Nosotros estábamos promocionando un país que apoya la ideología radical islámica. Así es. Gabriel, muchísimas gracias. Clarísimo, clarísimo tu panorama. A veces nos cuesta un poco a la distancia por las diferencias culturales y demás, poder comprender este proceso tan problemático para Medio Oriente, para Afganistán, pero también de alguna manera para el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de derechos humanos realmente de millones de personas que están allí pendiendo de un hilo. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco. Un abrazo muy grande. Un abrazo, cuídate. Igualmente, hasta luego.